Estimados estudiantes, muy buenas tardes tengan todos. Estamos en esta sesión remota para el curso Estructura Constitucional que tiene clase los días lunes y los días miércoles. Para darnos un poquito en contexto, nosotros estuvimos trabajando hasta ahora lo que tiene que ver con el tema de las leyes, y respecto al tema de las leyes estudiamos pues lo que tiene que ver con el proceso de formación de las leyes por un lado, y por otro lado estudiamos los diferentes tipos de leyes. Vimos leyes estatutarias, leyes orgánicas, ley del Plan Nacional de Desarrollo, ley de atribución de facultades extraordinarias. Vimos también las leyes en sentido material, y dentro de esas leyes en sentido material estudiamos los decretos leyes, estudiamos los decretos legislativos y las diferencias entre los decretos leyes y los decretos legislativos. Nos corresponde entonces ahora entrar a estudiar, nos corresponde entrar a analizar lo que tiene que ver con la reforma a la Constitución. Lo que tiene que ver con la reforma a la Constitución, recordando obviamente que la Constitución política puede ser reformada de tres maneras. La Constitución política puede ser reformada a través de un acto legislativo. La Constitución política puede ser reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y la Constitución política puede ser reformada a través de un referendo que bien puede ser derogatorio o bien puede ser aprobatorio. El capítulo de reforma a la Constitución, que realmente viene siendo un capítulo más de este curso, porque es que dentro de los temas que tenemos presupuestados para estudiar este semestre está el tema de la reforma a la Constitución. Entonces podríamos decir que hasta ahora estamos terminando el capítulo de la rama legislativa, estamos en proceso de terminarlo. Vimos un capítulo de función pública, que creo que ustedes se acordarán que tiene que ver con el régimen de los servidores públicos, y vamos a ver un capítulo que tiene que ver con la reforma a la Constitución. Ahí estaríamos evacuando el tercer capítulo de este contenido programático. Pues bien, recordar que la Constitución del 91 ha sido reconocida como una constitución flexible, porque establece los mecanismos a través de los cuales puede ser esta constitución reformada. Estoy buscando acá un segundo en la presentación, estoy buscando el tema relativo a lo que nos dice específicamente del acto legislativo. Pero un segundo, digamos, para que ustedes de manera ilustrativa puedan adelantarlo. Recuerden, por favor, que en la medida en que vayan, digamos, avanzando, en esa medida irán tomando nota, perdón, sobre las dudas que tengan respecto a un tema específico o a un tema determinado. Bueno, aquí lo tengo, entonces vamos a empezar a hablar del acto legislativo. Un segundito, voy a enviar la imagen y ya se las comparto. Bueno, ahí está, digamos, compartida la pantalla. Decirles que este es el flujograma del acto legislativo. Mire que una de las preguntas del trabajo es explicar cómo es el proceso del acto legislativo, pero para empezar a hablar en detalle del acto legislativo, quiero recordarle que todo el capítulo relativo a la reforma a la Constitución política, todo el capítulo relativo a la reforma a la Constitución política está de los artículos 374 de la Constitución política
al artículo 380 de la Constitución Política. Repito, todo lo relativo al capítulo de la reforma constitucional está del artículo 374 de la Constitución Política al artículo 380, que viene siendo el último artículo, porque después de eso vienen unas disposiciones transitorias que están ahí en la Constitución Política. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que el artículo 374 nos dice que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Así lo dice el artículo 374 de la Constitución. La Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referéndum. El artículo 375 nos habla específicamente de lo que es el acto legislativo. Si ustedes me preguntaran, oye, doctor, ¿qué es un acto legislativo? Yo les diría, bueno, el acto legislativo es el mecanismo a través del cual el Congreso reforma la Constitución. Repito, el acto legislativo es el mecanismo a través del cual el Congreso reforma la Constitución. Aquí tenemos algunos temas respecto a este acto legislativo, luego de ver el fonograma. O sea, vamos primero a ver un poquito la teoría y luego vamos a ver el tema del fonograma. Miren, primero la iniciativa. Respecto a la iniciativa, no todos pueden presentar proyectos de acto legislativo, como por ejemplo pueden presentar proyectos de ley el gobierno, el censo electoral, bueno, los magistrados de las altas cortes. Digamos que el tema de los proyectos de actos legislativos, perdón, está reservado de la siguiente manera. Lo dice el artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, primero, 10 miembros del Congreso, no la décima parte, 10 miembros del Congreso. ¿Cómo así 10 miembros del Congreso? Puede ser 5 senadores y 5 representantes, o 10 senadores, o 8 senadores y 2 representantes. Pueden presentar también proyectos de acto legislativo el 20% de los concejales o los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral. Repito, pueden presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, entendiendo por el gobierno el presidente y el ministro o ministros que tengan que ver con ese acto legislativo. La Constitución habla del 20% de los concejales o diputados del país, pero ahí hay como una especie de error y bajo una interpretación sistemática se tiene claro que no es el 20%, sino el 30% de los concejales o diputados del país, y bajo la iniciativa popular el 5% del censo electoral. Muy bien, ese proyecto de acto legislativo tiene varias peculiaridades. Voy a leer lo que está aquí en la presentación y ya luego lo vamos a aterrizar o lo vamos a explicar. Bien. La primera peculiaridad es que mientras que un proyecto de ley, repito esa idea, mientras que un proyecto de ley debe ser aprobado máximo en 2 legislaturas, un proyecto de acto legislativo, al igual que el proyecto de ley estatutaria, que es una excepción a la ley, un proyecto de acto legislativo, al igual que un proyecto de ley estatutaria, tiene que ser aprobado en una misma legislatura, entendiendo por una legislatura 2 periodos ordinarios y consecutivos. O sea que si el proyecto de acto legislativo se presentó en este semestre, o por ejemplo, si el proyecto de acto legislativo se presentó el 20 de julio, ¿verdad? Que está arrancando esta legislatura, máximo ese proyecto de acto legislativo tiene que quedar aprobado el 20 de julio del año entrante, que es cuando finaliza esta última legislatura del Congreso de la República. Ustedes saben que se vienen obviamente nuevas elecciones. Bueno, muy bien.
Ahora, ¿cuál es el trámite? Entonces, primero, la iniciativa, ¿no? Es lo primero. Segundo, es muy curioso porque el proyecto de acto legislativo se aprueba en 2 vueltas. Es un concepto que de pronto para algunos de ustedes es nuevo. Pero repito, el proyecto de acto legislativo se aprueba en 2 vueltas. ¿Cómo así 2 vueltas? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el proyecto de ley que decíamos comisión plenaria, comisión plenaria? Bueno, eso es una vuelta. O sea, 2 debates en cada una de las cámaras viene siendo para el proyecto de acto legislativo la primera vuelta. Viene siendo para el proyecto de acto legislativo la primera vuelta. Pero con eso no es suficiente. Ahora, esos 4 debates tienen que darse en un mismo periodo ordinario. Repito, esos 4 debates tienen que darse en un mismo periodo ordinario. Respecto a la segunda vuelta tiene que darse en el siguiente periodo ordinario. Me explico mejor. Si el proyecto fue presentado, el 20 de julio de este año, repito, si el proyecto fue presentado el 20 de julio de este año, los primeros 4 debates tienen que darse antes del 16 de diciembre de este año. Repito, los 4 debates tienen que darse antes del 16 de diciembre de este año. Y eso, ojo, que es supremamente importante. Y para esos primeros 4 debates, lo que se requiere es mayoría simple. Pero como el proyecto necesita de 2 vueltas, para el siguiente periodo ordinario, que arranca el 16 de marzo, tendrían que darse los otros 4 debates. Eso vendría siendo la segunda vuelta. Y esa segunda vuelta debe ser aprobada por mayoría absoluta. Repito, esa segunda vuelta debe ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de una y de otra cámara. Aquí tenemos un flujograma de lo que es el proyecto de ley, no sin antes terminar de leer el artículo 375. Dice, el trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado el primero de ellos, bueno, realmente no dice una legislatura y eso es algo que les quería precisar. Es decir, puede que sea el final de una legislatura con el inicio de otra legislatura. Lo importante es que los periodos sean ordinarios y consecutivos. Entonces, dice aquí, dice, el trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá del voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. Entonces, es el siguiente trámite. En un mismo periodo ordinario, los 4 debates. Entonces, aquí se presenta el proyecto de acto legislativo. Aquí les estoy mostrando en el flujograma. A ver si me permite poner aquí el láser. Aquí se coloca el proyecto de acto legislativo, se radica, va al primer periodo ordinario, ¿cierto? Donde se dan los 4 debates, comisión plenaria. Después de eso, antes de ir a segunda vuelta, tiene que ser el proyecto publicado por el gobierno nacional, ¿no? Y después de publicado por el gobierno nacional, entonces viene
la aprobación de los 4 debates, viene la aprobación de los 4 debates en la sesión ordinaria o en el periodo ordinario siguiente. Para esos 4 debates se requerirá no la mayoría simple, sino que se requerirá una mayoría superior, que es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, ¿no? Entonces, digamos, una vez se cumpla con esa mayoría absoluta, entonces ya lo que pasará será que el presidente del Senado, etcétera, firme el acto legislativo y ya tendremos una nueva reforma a la Constitución. Muy bien. Entonces, eso es respecto al acto legislativo. Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, no la tengo acá en la presentación. La presentación la estoy cada día aumentando más. Pero el tema de la Asamblea Nacional Constituyente está regulado en el artículo 376 de la Constitución Política. Repito, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente está regulado en el artículo 376 de la Constitución Política. Miren, la Constitución del 91, ojo que esto es supremamente importante, la Constitución del 91 nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Repito, la Constitución del 91 nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es, digamos, importante tenerlo muy presente, ¿no? Pero, perdón, voy a corregir esa idea. La Constitución del 86, repito la idea, la Constitución del 86 nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y la Constitución del 91 también nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que les quiero precisar es que la Constitución del 86 no tenía en su articulado un artículo, valga la redundancia, que específicamente, como sí lo tiene nuestra Constitución actual en el artículo 376, hablara de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso tuvimos que digamos, irnos a los movimientos de la séptima papeleta para que bajo la legitimidad electoral, estos movimientos de la séptima papeleta dieron origen a la Constitución del 91. Entonces, nuestra Constitución nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no porque la permitiera la Constitución del 86, no. Nuestra Constitución nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero porque sencillamente tuvimos que recurrir a la voluntad popular, perdón, para que la voluntad popular se pronunciara y dijera que querían una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Bien, dice el artículo 376 de la Constitución. Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley debe. Es decir, que la primera etapita, el primer paso que hay que cumplir, voy a abrir acá porque ya no tenemos ya no estamos utilizando la presentación y se me pueden distraer. El primer paso que debemos cumplir a la hora de establecer una Asamblea Nacional Constituyente es que el Congreso de la República pida una ley convocante a la Asamblea Nacional Constituyente.
En esa ley, el Congreso de la República determinará la competencia, o sea, los temas que se van a ver, cuál va a ser la competencia, cuál va a ser el periodo que va a durar esa Asamblea Nacional Constituyente y la composición de la misma. O sea, el Congreso no dice quiénes van a integrar la Asamblea, pero el Congreso dice cómo va a estar conformada esa Asamblea. Repito, el Congreso no dice quiénes van a integrar esa Asamblea, pero el Congreso sí nos dice cómo va a estar conformada esa Asamblea. Pues bien, se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea si así lo aprueba por lo menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. Entonces, después que el Congreso expide la ley convocante a la Asamblea, repito, después que el Congreso expide la ley convocante a la Asamblea, lo que ocurre es que después de pedir esta ley convocante a la Asamblea, lo que ocurre es que palabras más, palabras menos, perdón, se me fue la idea. Lo que ocurre cuando el Congreso convoca a esta Asamblea es que palabras más, palabras menos, el pueblo sale a votar. O sea, el pueblo sale a decidir si quieren o no quieren convocar esa Asamblea. Entonces, ahí hay un primer acto electoral del constituyente originario. Es el constituyente originario el que en últimas determina si quieren o no quieren que convoquen a esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo se entenderá convocada la Asamblea Nacional Constituyente? Se entenderá convocada cuando una tercera parte de los integrantes del censo electoral salgan a votar, ¿cierto? Y digan que sí. Bueno, dice, se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte perdón, de los integrantes del censo electoral. El censo electoral es el número de personas que están en capacidad de votar. Repito, el censo electoral es el número de personas que están en capacidad de votar. Bien, la asamblea deberá ser ejercida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. O sea, después de que el pueblo, lo que dice aquí el artículo 376, después de que el pueblo sale a convocar a la asamblea, repito, después de que el pueblo sale a convocar a la asamblea, nuevamente el pueblo sale a votar. Pero en este momento no saldrá a votar para convocar la asamblea, sino que saldrá a votar para elegir a los miembros de la asamblea. Repito, para lo que se le fue la idea, como se me fue a mí hace como 5 minutos. El pueblo saldrá a votar, sí, pero saldrá a votar el pueblo para elegir a los miembros de la asamblea. Es como si saliéramos a votar por el Congreso. Pero en vez de elegir a congresistas, vamos a elegir a asambleístas. Asambleístas. Ahora que me acuerdo, los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC fueron incorporados a la Constitución a través de un acto legislativo, de varios actos legislativos. Hubo que hacerle varias modificaciones a la Constitución para que esos acuerdos entraran a la Constitución, como por ejemplo el acto legislativo ese que tiene que ver con las curules de paz. Pues ya hay una modificación, un parágrafo transitorio de la Constitución, o por ejemplo el acto legislativo que tiene que ver con la inscripción de las curules de paz por parte de las curules de paz, no, de las curules de las FARC, ¿no? Las 5 del Senado o las 5 de la Cámara. Mucha gente dijo en ese momento, ya no, que lo que debía hacerse para, digamos, incorporar esas curules al Congreso o todas esas, todo lo que se estableció en ese acuerdo de paz era hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pero les voy a decir una cosa.
La Asamblea Nacional Constituyente, que está en el artículo 376 de la Constitución, a la fecha no ha sido utilizada. Repito esa idea que es supremamente importante. La Asamblea Nacional Constituyente, que está en el artículo 376 de la Constitución, no ha sido utilizada. O sea, si bien la Constitución política nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente, eso no hay discusión. También es cierto que esta asamblea que está regulada en el artículo 376 de la Constitución no ha sido utilizada, no ha sido tocada, no ha sido empleada. Y es un tema ahí supremamente importante y es un tema, por supuesto, a tener en cuenta. Bien, entonces dice que la asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para el que la Asamblea cumpla sus funciones. O sea que la facultad que tiene el Congreso de expedir acto legislativo quedará en suspenso cuando la Asamblea Nacional Constituyente esté funcionando. Entonces, con eso ya hemos visto el acto legislativo y ya hemos visto el referéndum, perdón, la Asamblea Nacional Constituyente. Hablemos de referéndum y entonces ahí les absuelvo una de las dudas o de las preguntas que está formulada en el trabajo. Una de las preguntas que está formulada en el trabajo es ¿qué diferencia hay entre el referendo y el plebiscito? Hay muchas diferencias. Una de ellas es que mientras que el referendo es una consulta que se hace sobre un texto jurídico, repito, mientras que el referendo es una consulta que se hace sobre un texto jurídico, el plebiscito es una consulta que igualmente se le hace al pueblo, pero no es sobre un texto jurídico, sino que es sobre un texto político o sobre un texto que no es de todas maneras jurídico. Por ejemplo, el acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Ese acuerdo se sometió a un plebiscito. Y ese plebiscito ahí, el plebiscito, o sea, se superó el umbral, pero no le ganó al sí. ¿Cómo así que él no le ganó al sí? Que la mayoría de los colombianos dijeron que no estaban de acuerdo con la implementación de ese acuerdo político entre el gobierno y la FARC. Entonces después hubo que hacer otras cosas, hubo que hacer unas modificaciones del acuerdo, una serie de cosas. Y producto de esas modificaciones de los acuerdos, pues nuevamente se implementó ese acuerdo sin necesidad de acudir al pueblo. Algunos de ustedes estarán pensando, oye doctor, pero ¿había necesidad de acudir al pueblo? De entrada no, porque el presidente de la República, dentro de sus funciones constitucionales, está la de el mantenimiento del orden público. Y con ocasión del mantenimiento del orden público, pues el presidente de la República puede perfectamente suscribir acuerdos entre el gobierno y grupos al margen de la ley para lograr precisamente la paz en el Estado colombiano. Entonces es un tema ahí a tener en cuenta, un tema bastante importante o bastante relevante. Bueno, muy bien. Hay un referendo del cual no he hablado, pero voy a aprovechar este momento para decirlo. Hay un referendo que se hace sobre la constitución política y hay un referendo que se hace sobre la ley. Repito, hay un referendo que se hace sobre la constitución política y hay un referendo que se hace sobre la ley.
Obviamente aquí de lo que vamos a hablar es del referendo a nivel de constitución política. No obstante, no sobra enunciar el referendo a nivel de la ley. Nos vamos a la constitución política, esperen un momentico que a veces se me extravía. Está en segundo, vamos a ver si lo encuentro por aquí, sesiones conjuntas de las leyes. Está en el artículo 170 de la Constitución Política, el referendo sobre las leyes, no el referendo sobre la Constitución Política. Una cosa es modificar un texto de la Constitución y otra cosa es modificar una ley. Por eso es que una cosa es un referendo constitucional y otra cosa un referendo de tipo legal. Dice el artículo 170 de la Constitución Política. Un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocación a un referendo para la derogatoria de una ley. O sea, el objeto aquí de esta pretensión es que una ley que ha sido aprobada por el Congreso, lo que se busca es que sea derogada. O sea que, ¿se acuerdan cuando empezábamos a estudiar rama legislativa que decíamos que una de las funciones del Congreso era derogar las leyes? Bueno, a través de un referendo, el pueblo también puede derogar una ley expedida por el Congreso. Así lo admite el artículo 170 de la Constitución Política. Entonces dice ese artículo 170. Un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocación o la convocatoria de un referendo para la derogatoria de una ley. Sigue diciendo, la ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurren al acto de consulta, siempre y cuando participe en este una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. Repito, la ley quedará derogada si la mitad más uno dice estamos de acuerdo con derogar la ley. Siempre y cuando salga a participar la cuarta parte del censo electoral. Pero hay una limitación. Yo no puedo intentar derogatorias contra todo tipo de leyes. Por ejemplo, dice el artículo 170, no se podrá intentar derogatoria, un referendo derogatorio, contra leyes aprobatorias de tratados internacionales, así lo dice la Constitución Política, ni contra temas de presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias. Sobre esas no puede el pueblo, por más poder que tenga, intentar un referendo derogatorio. Pero ojo, repito, miren que lo he dicho en varias ocasiones. Ese es el referendo, pero sobre una ley, no el referendo sobre la Constitución Política. Insisto, el tema de referendo sobre la Constitución Política está dentro del capítulo de la reforma a la Constitución Política. Específicamente está en la última parte de la Constitución, perdón, está en la última parte de la Constitución, en lo relativo a, por favor, a el artículo 377 y 378 de la Constitución. El 377 tiene que ver con el referendo derogatorio y el 378 tiene que ver con el referendo aprobatorio. Repito, el artículo 377 tiene que ver con el referendo derogatorio y el artículo 378 tiene que ver con el referendo aprobatorio.
Vamos a empezar por hablar con el referendo derogatorio. ¿Cuál es la lógica de un referendo derogatorio? Destruir, acabar, eliminar, derogar una modificación que se le ha hecho a la Constitución. Y lo primero que tengo que decirles es que para intentar un referendo derogatorio, lo primero que hay que hacer, ojo, para intentar un referendo derogatorio, lo primero que hay que hacer, o lo que tiene que ocurrir previamente, es que el Congreso de la República, repito, para usted poder intentar un referendo derogatorio, lo que tiene que ocurrir previamente es que el Congreso de la República, mediante un acto legislativo, repito, el Congreso de la República, mediante un acto legislativo, haya modificado temas relativos a los derechos fundamentales o a las garantías de las personas. Que hayan modificado temas relativos a los derechos fundamentales o a las garantías de las personas. Eso es lo primero. O sea que yo no puedo intentar un referendo derogatorio sobre cualquier tema. Yo puedo intentar referendos derogatorios, pero sobre actos legislativos que previamente han modificado o han regulado temas relativos a derechos fundamentales y a sus garantías. Garantía es la tutela. Igualmente a los procedimientos de participación popular que están establecidos en la Constitución política. O al Congreso. ¿Cómo hacía el Congreso? Pues nosotros hemos estudiado a lo largo de estos casi 2 meses, hemos estudiado la rama legislativa y de la rama legislativa hemos estudiado la ley quinta. Entonces imagínense una modificación a, no la ley quinta, porque no estamos hablando aquí de modificaciones de leyes, sino de la Constitución. Imagínense un artículo que establezca un tema relativo nuevo al Congreso de la República. ¿Podrá intentarse un referendo para derogar ese cambio? Claro que puede intentarse un referendo para derogar ese cambio. Pero hay unos requisitos para que este referendo se cumpla. El primer requisito, que lo solicite dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Repito, que lo solicite dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo el 5% del censo electoral. El 5% del censo electoral. O sea, hay un límite para proponer ese referendo y hay un número mínimo de personas que deben firmar para, obviamente, proponer ese referendo. Dice además que se entenderá derogado el acto legislativo previamente, siempre que la mitad más uno de las personas se pronuncien a favor de la derogatoria. Entonces, repito, se entenderá derogado ese acto legislativo siempre y cuando la mitad más uno de los votantes, salieron 100 personas a votar, 51, estén a favor de la derogatoria de ese acto legislativo previamente expedido por el Congreso, pero se exige un mínimo de votantes, siempre y cuando hubiese salido la cuarta parte del censo electoral a votar. Entonces, aquí hablamos de un referendo derogatorio sobre un acto legislativo que solamente lo puede adelantar el pueblo, nadie más, y que además que solamente lo puede adelantar el pueblo, este referendo tiene un término para proponerse, que es un término de 6 meses. ¿No? Así está establecido en el artículo 377 de la Constitución Política. El artículo 378 también nos habla del referendo, pero nos habla del referendo aprobatorio. El artículo 378, insisto, también nos habla del referendo,
pero nos habla de un referendo aprobatorio. Y eso es, digamos, supremamente importante. Respecto al referendo aprobatorio, eh, eh, ¿quiénes tienen, digamos, la facultad para proponer ese referéndum? Solamente dos autores, o el gobierno o los ciudadanos, en las condiciones del artículo 155. Y el artículo 155 habla del 5% del censo electoral. Repito, ¿quiénes pueden intentar ese referendo? Eh, el gobierno o el 5% del censo electoral. Eh, Después que se recogen las firmas, eso va al Congreso. Y el Congreso expide una ley convocante al referéndum. Después de que el Congreso expide una ley convocante al referéndum, pues sencillamente la gente sale a votar sobre si quiere o no quiere esa modificación al texto constitucional. Si la mayoría dice que sí, pues la Constitución automáticamente será modificada. Pero aquí no será modificada por un acto legislativo, sino que aquí la Constitución será modificada por un referéndum, en este caso aprobatorio. Y les cuento algo de historia. La segunda reelección presidencial, porque en Colombia, cuando veamos que ya pronto vamos a llegar allá, tenemos que llegar allá, Dios mediante, cuando veamos el tema de cuando veamos el tema del presidente, cuando veamos ese tema, ustedes se van a dar cuenta que en la actualidad en Colombia el presidente no se puede reelegir. Pero cuando Álvaro Uribe fue presidente, en su primer mandato, se hizo una modificación a la Constitución a través de acto legislativo. Repito, en el primer mandato de Álvaro Uribe se hizo una modificación a la Constitución a través de acto legislativo, permitiendo que tanto él como presidente como los expresidentes pudieran aspirar a ser reelegidos por un periodo más. Repito, tanto él como presidente como los expresidentes pudieran ser reelegidos mediante acto legislativo por un periodo más. ¿Qué ocurrió? Que después de que él estaba en el segundo mandato, nuevamente se intentó modificar la Constitución, pero en este caso esa modificación no se hizo a través de un acto legislativo, sino que en este caso la modificación se hizo a través de un referendo aprobatorio. Y la idea era que quien había ocupado la presidencia, incluso por dos periodos, como el caso de Álvaro Uribe, pudiera ser reelegido para un nuevo periodo. O sea, eso habría la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe no estuviera dos mandatos, sino que estuviera tres mandatos. ¿Por qué no se dio esa posibilidad? Porque cuando se convoca la ley, antes de que el presidente sancione la ley convocante al referendo, al igual que en las leyes estatutarias, debe hacer un control previo. Ojo, la ley convocante al referendo, al igual que las leyes estatutarias, perdón, que ustedes debe hacer un control previo ante la Corte Constitucional. Y cuando a la Corte Constitucional le llegó la ley convocante al referendo, la Corte Constitucional terminó diciendo que ese referendo no podía seguir su trámite porque era abiertamente inconstitucional.
O sea, ese referendo iba en contravía, ese referendo iba en contravía de la Constitución política. Y de aprobarse iba a generar una, ¿cómo sería la palabra adecuada ahí? De aprobarse iba a generar una sustitución a la Constitución y se iba a romper el equilibrio entre las ramas del poder público. O sea que quien frenó la posibilidad de que los presidentes se pudieran reelegir hasta por 2 mandatos no fue el pueblo, fue la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Ahora, no sabemos qué hubiese pasado si la Corte hubiese aprobado eso, ¿no? No sabemos si a Uribe lo hubiesen vuelto a reelegir, si no lo hubiesen vuelto a reelegir, pero bueno, en este momento, producto de la reforma del equilibrio de los poderes públicos, ya no hay reelección presidencial. Ni para 1, ni para 2, ni para 3, ni para 4, ni para 5 mandatos. Por eso es que Duque estará en el poder hasta el 7 de agosto del próximo año. A partir de ese momento, Duque saldrá del poder y entonces entrará digamos, a reemplazarlo el nuevo presidente que lo vamos a elegir en mayo, junio del próximo año, para que ya escucho que hay alrededor de 50 candidatos presidenciales. Vamos a ver en qué termina todo esto. Respecto al control de constitucionalidad, el artículo 379 dice que los actos legislativos, la convocatoria a referéndum, la consulta popular o el acto de convocación a la Asamblea Nacional Constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este artículo. Dice igualmente que la acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación con observancia en lo dispuesto en el artículo 241, numeral 2. O sea, hay un término para yo presentar demandas de inconstitucionalidad contra el acto legislativo. Y el término es de un año. Y obviamente el artículo 380, que es el último artículo, el de la derogatoria, nos dice que queda derogada la Constitución hasta ahora vigente, o sea, la del 86, con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación. Realmente el artículo 380 ya no tiene que ver propiamente con un tema de la reforma a la Constitución, sino ya tiene un artículo derogatorio que dice pues, que la Constitución del 86 queda con todas sus reformas, va a quedar completamente derogada. Los que tuvieron la oportunidad de estudiar dogmática constitucional, una de las cosas que se estudia en dogmática, o por lo menos yo lo estudié cuando así me tocó, con la Constitución del 91, que así me tocó cuando estaba en pregrado, era la historia de las constituciones en Colombia. Y la Constitución del 86 tenía una cantidad de reformas. No creen que la Constitución del 86 pasó de agache y que no se reformó. Se reformó y muchísimo, y muchísimo. Y ni hablar de la Constitución que tenemos actualmente. Bueno, con eso damos por terminado el tema de la reforma de la Constitución, recordando que se hace a través de acto legislativo, de referendo aprobatorio, derogatorio y de una Asamblea Nacional Constituyente. No se les olvide hacer la tarea, y los que vamos a empezar a ver la próxima clase, ustedes deben estar atentos porque apenas yo les pregunto, ustedes seguramente me van a contestar. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Pues la próxima clase vamos a ver nada más y nada menos que el control político. Y sobre el control político vamos a estudiar lo que tiene que ver con la citación a altos funcionarios, 1, la moción de censura, 2, el juicio político, 3, la moción de observación, 4, el control a los tratados internacionales, 5, el control a los estados de excepción, 6,
Bueno, básicamente la asignación a tercero 7, bueno, de pronto se me escapa alguno. Control presupuestal 8, en control a las relaciones internacionales, no sé si lo nombré, 9, son alrededor de 8 o 9 formas de control político, pero por cuestiones de tiempo vamos a profundizar sobre todo en la moción de observación. Miren que hoy tenemos un tema, y es que la ministra de la TIC, tengo entendido que el presidente ya le solicitó la renuncia, porque como que no tenía el suficiente apoyo en el Congreso. Entonces está la discusión de si seguir o no seguir con la moción de censura. Y la respuesta es, la misma Constitución dice que el hecho de que el funcionario renuncie no implica que no se pueda seguir con el debate de moción de censura, porque entonces sería una forma como de, y es lo que ha hecho el presidente, es decir, yo no voy a exponer a mi ministro, ¿cierto? No la voy a llevar allá al Congreso para que le apliquen la moción de censura, más bien voy a pedirle la renuncia y listo. Pero la gente de la oposición está diciendo a todas luces que el debate de moción de censura debería seguir. Hoy al mediodía estuve oyendo a un congresista precisamente hablar de eso y decía, no, es que ya eso pierde peso. Bueno, pues sí pierde peso, porque la finalidad de la moción de censura es la de precisamente lograr que el Congreso destituya, porque es el Congreso el que destituye al ministro. Es una decisión de tipo eminentemente política. Y si ya no hay ministro, ¿a quién van a destituir? No importa. Igual se deja el precedente. Falta ver si los partidos, porque según vi ayer, el Partido Liberal definitivamente, por eso supongo yo que le solicitaron la renuncia a la ministra, el Partido Liberal definitivamente no iba a apoyar al gobierno, sino que iba a votar a favor de la moción de censura. Y yo me imagino que en estas épocas electorales o preelectorales los congresistas se cuidan mucho y ellos no iban a votar una moción de censura sabiendo que se venían las elecciones. Eso es lo que yo creo desde mi perspectiva. Habrá que mirar allá en el Congreso de la República qué se está hablando y qué se está diciendo sobre estos temas relativos a la moción de censura. Quiero que por favor me investiguen, pero este ya no va a quedar en el trabajo, sino que esto va a quedar en investigación para la clase. ¿Contra cuántos funcionarios del alto gobierno, se ha intentado la moción de censura en Colombia? Repito, ¿contra cuántos funcionarios del alto gobierno se ha intentado la moción de censura en Colombia? Eso es lo primero. Y lo segundo es si ha prosperado la moción de censura contra alguno de esos funcionarios. Repito, ¿ha prosperado la moción de censura contra alguno de esos funcionarios? Sí, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Eso es lo que necesito que me contesten para la próxima clase. ¿Contra cuántos funcionarios ha procedido la moción de censura? Primera pregunta. Y segunda, funcionarios a nivel nacional. Y segunda pregunta, ¿ha prosperado a la fecha en alguna vez la moción de censura? Si ha prosperado, no ha prosperado. ¿Y cuáles creen ustedes que son las causas políticas? Porque aquí es un tema político, aquí es un tema jurídico. ¿Cuáles son las causas por las cuales usted cree políticamente que la moción de censura no ha funcionado en Colombia? ¿Cuál sería la razón de ser? Y si usted cree que la moción de censura debería desaparecer o debería reformarse, etc. Y leer, por favor, porque nos vamos al artículo 135 de las facultades comunes de cada Cámara, leer, por favor, el artículo 135 de la Constitución, numeral 8, que tiene que ver con la citación a altos funcionarios, una forma de control político, y leer el numeral 9 de la Constitución, que tiene que ver específicamente con el control público. Bueno, mis estimados estudiantes, espero que esta clase la hayan podido entender. Y bueno, la idea es que si les queda alguna duda de esta clase, pues obviamente me la consulten para la próxima clase y con mucho gusto yo estaré presto a resolverle las preguntas que tengan al respecto.
Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, hasta luego.